Vamos a ir a la lectura de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias. Yo ya la tengo acá preparado, pero si algún hermano quiere también abrir su Biblia y seguir la lectura de la palabra, vamos a abrir en San Juan, en el Evangelio, en el último de los Evangelios, Evangelio de San Juan. Vamos a leer desde el capítulo 2, los tres últimos versículos del 2 y después de ahí del 3 en adelante. Dice en 2:23, dice: mientras estaba Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que ninguno le diera testimonio de nadie, porque él conocía lo que había en el hombre. Aquí, está hablando, ¿no? Dice, mientras estaba Jesús en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, dice, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía, al ver todas aquellas almas, ¿no?, que veían las señales o los milagros que el Señor Jesucristo hacía, sea sanando enfermos, ¿no? Y demás, ¿no?, lo que hacía en ese momento, ¿no? En aquel momento cuando él estuvo allí en Jerusalén, ¿no?, y donde estaba predicando, ¿no?, la palabra, y estaban anunciando, ¿no?, también a lo que él venía a hacer, ¿no?, a este mundo, que era, ¿no?, ir y morir en la cruz, y de esa manera, ¿no?, llevar el pecado, los pecados, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no?, que hemos acarreado desde el vientre de nuestra madre, ¿no?, hemos nacido pecadores, pero aquel pecado, ¿no?, desde el principio, aquel pecado original, ¿no?, que el pecado de Adán y Eva, ¿no?, que cada uno de nosotros lo cargábamos. Eso, ¿no?, eso es lo que el Señor Jesucristo venía, ¿no?, a hacer a esta tierra, ¿no?, a buscar y a salvar lo que se había perdido allá en el huerto del Edén, ¿no? Y y acá hablaba, ¿no?, dice que muchos creyeron en él al ver las señales que hacía, ¿no? Todos veían, ¿no?, las cantidades de señales, las formas que el Señor Jesucristo sanaba, ¿no? Pero dice Jesús, no confiaba en ellos, porque los conocías a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo conocía el corazón de cada uno de aquellos que estaban alrededor, que aquellos que lo seguían, aquellos que iban y lo escuchaban y veían las señales que él hacía. Pero él conocía más, él miraba más allá, ¿no?, que miraba el corazón, y él veía, ¿no?, que hay muchos que lo seguían, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¿Por qué? Porque hay muchos que lo seguían, pero no por quién era él, sino por lo que él hacía, no por los milagros, ¿no? O sea alimentar, o sea, sanidades, ¿no? Pero el Señor Jesucristo iba más allá de eso, ¿no? Él lo que venía a buscar y a salvar, ¿no? Y aquellos milagros eran para mostrar quién era él, ¿no? Que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y que era enviado de Dios, ¿no? Porque es Dios mismo, ¿no?, en la tierra, ¿no? Y él venía a cumplir aquella obra del Padre, ¿no?, que era morir en la cruz, ¿no? Y de esa manera, allí en la cruz, crucificado, ¿no?, él clavando todos los pecados, ¿no?, derramando su sangre por cada uno de nosotros, ¿no? Y dice, y no necesitaba, dice, que ninguno le diera testimonio de nadie, porque él conocía lo que había en el hombre. Y hasta hoy día es así, ¿no? El Señor conoce lo que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Así nosotros, como ya hijos suyos, también él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro pensamiento. Nosotros podemos hablar con muchas personas, podemos dialogar, tener, ¿no?, relaciones con muchas personas conversando, pero solamente el Señor conoce nuestro íntimo pensamiento. De hecho, el pensamiento de todas aquellas personas también, ¿no?, que están frente a nosotros, ¿no?, que nosotros no podemos saber lo que piensan, lo que pretenden, pero el Señor Jesucristo sí
conoce con profundidad el corazón y sabe lo que hay allí dentro, ¿no? Y las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Dice, después de ahí vamos a ir al capítulo 3 para continuar. Dice, y en esta versión dice el nuevo nacimiento. Yo tengo en otra, también en otra versión aquí, que dice Jesús y Nicodemo. Por eso le decía, ¿no?, que cuando hemos leído y hemos escuchado también, pero hemos leído el himno, el 125, ¿no? Donde allí habla sobre esto, ¿no?, que estamos compartiendo ahora, con lo cual lo vamos ahora a ir leyendo. Dice, el nuevo nacimiento tiene como título. Dice, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te haya dicho, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no la creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha descendido al cielo sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O puede ser en otra versión más, tenga vida eterna, ¿no? Y después continúa, ¿no?, esta charla, donde acá tiene como título, ¿no?, dice el gran amor de Dios hacia el hombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Y hasta ahí la lectura, hermanos. Bueno, volviendo, hermano, al 3:1, al versículo, dice, había allí un cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este hombre, ¿no?, que conocía muy bien, por eso dice, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, y Nicodemo dice, un líder de los judíos, ¿no? Nicodemo formaba parte, ¿no?, del Sanedrín, ¿no?, la corte suprema del judaísmo, ¿no?, la corte suprema de los judíos, ¿no? Por eso es que era muy importante, ¿no? Para los judíos era muy importante
allí en el grupo de los fariseos, ¿no? Y conocía muy bien, ¿no? La palabra de Dios, porque ellos estudiaban, ¿no? La palabra de Dios, ellos leían las leyes, ellos más bien se sometían más a lo que eran las leyes, ¿no? Pero asimismo, ¿no? Por más que tenía mucho conocimiento de la palabra, de la lectura de la palabra, asimismo, ¿no? Cuando tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y de hecho dice que este fue de Jesús de noche, y dice, y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos sino aquel con quien Dios está. Este conocía, ¿no? Se dio cuenta de quién era nuestro Señor Jesucristo y que era, ¿no? Enviado de Dios. ¿Pero por qué? Dice por los prodigios, o sea, por las señales, por las maravillas que el Señor Jesucristo hacía, ¿no? Por eso sabía, ¿no? Que era un enviado de Dios. Y dice que fue de noche, ¿no? Y muy probable, y creemos que ha sido así porque en ese momento, ¿no? Ellos que eran tan, o sea, como decirle, ellos respetaban tanto las leyes y no estaban abiertos a escuchar otras cosas, sino solamente llevar a cabo las leyes nada más, ¿no? Y respetarlas, ¿no? Y asimismo, ¿no? Ellos no entendían, ¿no? Estaban tan cerrados, ¿no? Con las leyes, pero de hecho, ¿no? Por más que tenían las leyes, por más que ellos la estudiaban, ellos tampoco la llevaban a cabo o la practicaban, ¿no? Como debía ser. Por eso es que se han apartado tanto, ¿no? De la palabra de Dios, y ni siquiera, ¿no? Por más que la estudiaban, por más que la leían, ¿no? Y llevaban a cabo las leyes, pero tampoco las cumplían, ¿no? Entonces, como debía ser, ¿no? Se habían alejado tanto, ¿no? De Dios, ¿no? Que aquellas leyes ya no, solamente quedaron el nombre, ¿no? Y respetaban nada más que las leyes, pero ¿por qué? Porque ellos también creían, ¿no? De que la salvación se obtenía por las obras, ¿no? Por las obras que hacían, o sea, si vos eras buena persona, si vos cumplías tal leyes, todo, ¿no? Pero era todo algo superficial, ¿no? No iba más que, no sé, era todo algo externo nada más, ¿no? Solamente sí, hay que hacer esto, para poder de esa manera tener la salvación, ¿no? Por eso cuando se encuentra, pero esto le hizo como ruido, ¿no? A Nicodemo, ¿no? Por eso que dice que fue de noche, y muy probable, ¿por qué? Para que tampoco el grupo, la parte del grupo de ellos, ¿no? Del Sanedrín, ¿no? Donde él pertenecía, quizás, ¿no? Como lo rechazaban, ¿no? De hecho, cuando rechazaban también a Juan el Bautista también, ¿no? Cuando él también estaba predicando, ¿no? La palabra, ¿no? Venía preparando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También no era bien visto, ¿no? Para ellos, ¿no? Para los fariseos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que no estaba bien, ¿no? Y que no era un enviado de Dios, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, respondiendo Jesús, cuando se encuentra, ¿no? Con el Señor Jesucristo, por eso, ¿no? Dice, fue de noche, muy probable, porque escondido, ¿no? Para que otros no se enteraran. Entonces, ¿pero por qué? Nicodemo tenía, ¿no? Como una... es como que Nicodemo quería saber más, ¿no? Y quería, por eso llegó, fue de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque había algo que le estaba haciendo ruido ahí a él, ¿no? Y quería saber, ¿no? Quería saber más y poder entender, ¿no? Y entonces por eso llega Jesús de noche, ¿no? Y le dice: Maestro, sabemos que se ha sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede que un hombre nazca siendo viejo? Y noten lo que dice acá, hermano, porque dice: respondiendo Jesús, Nicodemo dice, o sea, fue a hablar con el Señor Jesucristo, fue donde estaba el Señor Jesucristo y le habló, ¿no? Lo que le dice que él era un enviado de Dios por
por todos aquellos prodigios, por todos aquellos milagros que hacía, ¿no? Todas aquellas señales que él hacía. Pero noten lo que le dice el Señor Jesucristo. Dice, el Señor Jesucristo le respondió de esta manera. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo sabía la pregunta, sabía la incomodidad o sabía lo que Nicodemo, ¿no? Le estaba pasando, ¿no? Por dentro, ¿no? Aquellas preguntas que tenía en cuanto a la salvación, ¿no? De su alma. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le respondió, le dijo, de cierto, porque Nicodemo le preguntó, ¿no? No le habló, ¿no? De nacer de nuevo, ni esas preguntas, ni nada. Pero el Señor Jesucristo sabía a lo que él venía. Entonces la respuesta fue, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer de nuevo? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Nicodemo siempre se paraba, ¿no? Sobre la parte carnal, nada más, ¿no? Por eso dice, ¿cómo puede? No podía entender, o sea, él no podía captar, ¿no? Aquello, no podía entender lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿no? Por eso cuando le dijo eso, dice, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿No? Y se hacía, y la pregunta, ¿puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? ¿No? O sea, esa pregunta como, o sea, siempre en la parte física, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaría, no? Por más que esto, si llegaría a ocurrir, ¿no? De poder nacer de vuelta desde el vientre de la madre, ¿no? Y no nace de agua y de espíritu, volvería a ser lo mismo, ¿no? Por más que vuelva a nacer de nuevo desde el vientre, ¿no? Pero si no hay un nacimiento espiritual, si no hay un encuentro con el Señor Jesucristo, puedes, ¿no? Entrar y salir del vientre de tu madre cientos de veces y no va a cambiar nada, no va a seguir siendo la misma persona, porque ese nacimiento es algo externo, ese nacimiento es algo carnal, no es algo espiritual. Y eso es lo que Nicodemo no estaba comprendiendo, ¿no? Por eso Jesús le dice, ¿no? De cierto te digo, si alguno no nace de agua y de espíritu, ¿no? No podrá entrar en el reino de Dios, refiriéndose a la parte espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, le es necesario nacer de nuevo. Seguramente Nicodemo quedó como impactado, impresionado, ¿no? Por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, no te maravilles de que te haya dicho, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos que el Señor obra a través de su Espíritu, ¿no? Como el viento, ¿no? Comparado, ¿no? Sopla de donde quiere, ¿no? No sabemos de dónde nace el viento, ni a dónde va. Y así obra el Espíritu Santo también, ¿no? De esa manera misteriosa, ¿no? Que solamente el Señor sabe y conoce de qué manera, ¿no? Obra a través de su Espíritu, ¿no? Dice, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Vuelta a preguntar, ¿cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo, tú eres, y ahí viene, ¿no? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Por qué? Porque conocía muy bien, ¿no? El Antiguo Testamento, conocían muy bien, estudiaban, ¿no? La palabra, ¿no? Leían las leyes de Dios. Por eso le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les he hablado de las celestiales? Si les hablo de las celestiales, nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo, refiriéndose él mismo, ¿no? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no?
acá refiriéndose a lo que él venía a hacer, ¿no? A la obra maravillosa allí en la cruz, ¿no? Por eso dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, ¿no? Allí en la cruz, ¿no? Donde él fue a morir, ¿no? Y donde él allí derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿no? Para que de esa manera nosotros hoy podamos decir, con todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿no? Todos aquellos que hemos atravesado por este nacimiento espiritual, ¿no? Podamos tener esta salvación, ¿no? Y eso, ¿no? Era lo que el Señor Jesucristo le explicaba, ¿no? A Nicodemo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le quería hacer entender a Nicodemo, ¿no? Que todo lo que era todo externo, todo lo que era, ¿no? Si bien las leyes, pero todo eso no servía, ¿no? Para la salvación de su alma. Le era necesario atravesar por un nuevo nacimiento, era necesario nacer de nuevo, ¿no? Y solamente a través de él, ¿no? A través de la obra. Por eso dice, así es como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, ¿no? Y después dice, ¿no? Para que todo el que crea en él, en el Señor Jesucristo, ¿no? Refiriéndose a él, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna, como la tengo yo, ¿no? Porque he creído, porque he nacido de nuevo, porque he creído en su palabra, porque he creído en su obra maravillosa en la cruz para la salvación de mi alma, y hoy puedo descansar, ¿no? En él, sabiendo que tengo esta salvación tan grande que solamente él me la ha dado, ¿no? No hay leyes, no hay nada externo que pueda comprar, ¿no? Esa salvación, nada de eso, por más que hagas, ¿no? Hagas lo que hagas, y me refiero a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, ¿no? Por más que busques y busques en este mundo, ¿no? Satisfacer o buscar otros caminos, no va a hallar la salvación de tu alma, sino solamente naciendo de nuevo, solamente viniendo al Señor Jesucristo y creyendo en Él para la salvación de tu alma, ¿no? De esa manera solamente podrás obtener la salvación de tu alma, creyendo en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, ¿no? Él es el camino, es la verdad, es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ¿no? Si no es por Él. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay todos otros caminos, otras sendas, no conducen al reino de Dios. Solamente el Señor Jesucristo es el único camino, ¿no? Y eso, por eso compartí, ¿no? al comienzo cuando arrancamos la transmisión, comenzaba con este precioso himno y se lo dejo, hermanos, para que usted los lea también. Un hombre llegóse de noche, ¿no? Refiriéndose a Nicodemo, y donde luego después habla, ¿no? de tendrás que renacer. Y ese es el mensaje, ¿no? de esta noche, también de invitación para todo aquel que está sin Cristo y sin esperanza, que es necesario nacer de nuevo, es necesario renacer, tendrás que renacer para poder estar allí en el reino de Dios, para poder disfrutar de esta salvación tan grande, ¿no? Y esa es la invitación que tiene Dios, ¿no? No somos nosotros, no somos los hombres, sino que es Dios. Solamente somos un instrumento a través de esta transmisión, a través de una publicación, como sea, ¿no? Donde siempre se predica su palabra. Somos tan solo un instrumento en las manos de Dios, pero Él es quien hace todo, ¿no? Bueno, queridos hermanos, no quiero extenderme más en cuanto a la transmisión, los minutos, pero bueno, ha sido hermoso, hermano, y bueno, esto es lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, y bueno, y que sea de mucha bendición como lo ha sido también para mí. O sea que buenas noches, queridos hermanos, y bendiciones para todos.